Bienvenidos, en este video vamos a hablar del método de sísmica de refracción. Antes de empezar quisiera aclarar que este método tiene una restricción importante y es que, como vimos en los videos anteriores, las capas inferiores tendrán que tener forzosamente una velocidad mayor que las capas superiores. Esto en general se cumple debido a que las capas más profundas van a tener el peso de las capas superiores, que van a hacer que se compriman, tengan una densidad mayor y por lo tanto la velocidad de las capas inferiores sea mayor. Este no siempre es el caso, pero en general esta condición se cumple. Bueno, lo que ven ahora en pantalla es lo que ven típicamente cuando utilizan un equipo de sísmica de refracción. Tienen una ventana en la que van a ver los diferentes canales. Cada canal va a corresponder a un sensor o a un geófono. Y vamos a ver los diferentes arribos. El instrumento va a registrar todas las señales que estén presentes, pero en este método nos vamos a enfocar principalmente en los primeros arribos que corresponden a la onda P, pero la señal va a estar dominada por las ondas de superficie. Estos son algunos promedios típicos de la energía que vamos a ver reflejada en nuestras señales. 67% de la energía serían ondas de superficie, 26% corresponderían a las ondas S y 7% corresponden a las ondas P. Existen diversos métodos en sísmica y en sismología para analizar todas las ondas que se generan. Sin embargo, en el método de sísmica de refracción nos vamos a enfocar en este primero. Posteriormente, en la última parte de esta unidad, cuando hablemos del método de ondas superficiales, analizaremos este fenómeno de dispersión que hace que diferentes frecuencias de una misma onda viajen a diferentes velocidades, pero de eso hablaremos posteriormente en otra parte de esta unidad. Vamos a revisar algunos de los conceptos que vimos anteriormente en los videos previos. Tenemos que la onda que sale de la fuente se va a empezar a propagar en frentes de onda esféricos, y cuando un segmento de ese frente de onda esférico incide en la superficie con el ángulo crítico, ese segmento del frente de onda va a empezar a viajar de manera horizontal a través de la capa de alta velocidad. Posteriormente, como veremos a través de las ecuaciones, parte de esta onda va a regresar a la superficie y va a formar las ondas de cabecera, o lo que también conocemos como onda refractada. Esta es otra imagen de la misma ilustración. En general, no tenemos una superficie que sea completamente plana, va a tener ciertas oscilaciones. Vamos a ver cómo podemos determinar cuáles son esas oscilaciones y cómo se van a empezar a propagar a través de los diferentes geófonos. Vemos un poquito de las ecuaciones. En videos posteriores veremos cómo se obtienen estas ecuaciones. En una primera parte tenemos que la pendiente, en este caso estamos graficando los tiempos de arribo, es decir, el tiempo en que llega la primera señal a nuestro sensor en función de la distancia. Entonces yo puedo trazar rectas que unan esos tiempos de arribo, y voy a ver que si tenemos una capa plana y la capa plana de mayor velocidad se encuentra a una cierta profundidad, vamos a ver que la pendiente de estas dos líneas va a ser igual al inverso de las velocidades. Entonces, si yo puedo estimar las pendientes, yo puedo estimar las velocidades. Y en el caso de la onda refractada, vean que tiene una línea punteada. Entonces, si yo la extrapolo hacia la intersección con el origen, voy a tener un tiempo de intercepción que lo puedo yo calcular matemáticamente de la siguiente manera. Ven que tiene una línea punteada debido a que no lo vamos a poder observar directamente, tendríamos que hacer una extrapolación. Vamos a tener una cierta distancia que le vamos a llamar la distancia crítica, a la cual va a aparecer esta onda refractada, y posteriormente vamos a tener la distancia de crossover, que es el punto en el que se va a juntar la onda directa que viene viajando de manera horizontal desde la fuente hacia cada uno de los sensores con la onda refractada que viene de la capa inferior. Vean que la distancia de crossover depende de la profundidad. La ecuación que define esta recta, que corresponde a la onda refractada, la podemos calcular de esta manera. Vean que la distancia de crossover depende de la profundidad, en este caso z, que sería el espesor de la primera capa, y de las velocidades. Las velocidades las puedo yo deducir a partir de las pendientes. Entonces, si yo conozco la distancia de crossover, la cual la puedo identificar, yo podría despejar z y de esta forma conocer
¿cuál es el espesor de la primera capa? Veamos una animación que es muy simple para entender estos conceptos y ver las diferentes trayectorias que siguen. Entonces tenemos en el asterisco el punto donde tenemos nuestra fuente y se empieza a generar este primer frente de onda que se va a empezar a propagar en frentes de onda esféricos. Entonces ya en este punto, en este instante de tiempo, ha llegado al primer geófono. Veamos el siguiente instante de tiempo en el que ya ha llegado al segundo geófono. Todavía no alcanza la profundidad de la capa inferior. Vamos a continuar con la animación. En este punto ya alcanzó la profundidad de la capa inferior al ángulo crítico. En este caso es simplemente un ejemplo ilustrativo. Estamos suponiendo que la velocidad del medio 2 va a ser igual a 5 veces la velocidad del medio 1, pero simplemente para ejemplificar esta ilustración. Y vean que ahora se está propagando de manera horizontal esta onda refractada y parte de esta onda refractada ya empieza a regresar hacia la superficie. Vean que en este punto todavía no observamos en nuestros registros de superficie la llegada de esta onda refractada, únicamente estamos viendo la onda directa. Voy al siguiente instante de tiempo y ya está a punto de llegar a la superficie y en este instante ya llegó a la superficie. Y este punto que estoy marcando en este momento, en este círculo en color verde, indica la distancia crítica, que es la distancia mínima que yo requiero para que la onda refractada regrese a la superficie. Continuemos con la simulación. Ya empezamos a registrar la onda refractada, la cual va a llegar antes que la onda directa, que está en color rojo. Y en este punto, que estoy marcando en color rojo, esta es la distancia de crossover en la que yo observo al mismo tiempo la onda directa y la onda refractada. Continuemos con la animación y vemos ahora que la onda refractada está llegando antes que la onda directa, a pesar de tener una trayectoria más larga por principio de Fermat. Está siguiendo la trayectoria de tiempo mínimo y a medida que continuamos con esta animación, vemos cómo los últimos sensores empiezan a registrar la onda refractada, mientras que la onda directa se ha quedado ya muy por detrás de esta onda de cabecera. Y finalmente hasta llegar hasta el otro extremo. Estas son las ecuaciones. Aquí ya tenemos la ecuación de la profundidad despejada. Entonces, si conocemos la distancia de crossover, que es el punto en donde tenemos un cambio en la pendiente, conocemos las pendientes, sacamos el inverso para conocer las velocidades. A través de esta ecuación número 5 podemos evaluar la profundidad de esta primera capa. Y otra forma de evaluarlo es con esta expresión. Si nosotros hacemos una extrapolación y calculamos el tiempo de intersección, si conocemos las velocidades, también lo podríamos estimar a través de esta otra ecuación, la ecuación número 6. Solo hay que tener en cuenta que esto es únicamente válido cuando tenemos una capa paralela. Esto en realidad no lo sabemos a priori. Tendríamos que hacer diversas mediciones, como vamos a ver en un momento, para saber si es una capa paralela o no. Veamos más a detalle cómo se calculan estos tiempos. Entonces tenemos dos trayectorias de propagación, una que va directo desde el punto A al D, y otro que lo vas a definir en tres trayectorias diferentes, la que va de A a B, que se puede estimar como lo ven en pantalla, de B a C y de C a D. Para encontrar estas ecuaciones únicamente tenemos que hacer un poco de trigonometría, calcular las distancias y dividir entre las velocidades, y de esta forma podríamos encontrar una ecuación que me permita modelar los tiempos de arribo. Lo pueden revisar en el libro Carey, An Introduction to Seismology, para más detalles. Y vamos a ver ahora un caso un poquito más interesante, un poco más realista, que es el caso del refractor inclinado. En este video no voy a entrar en los detalles de las ecuaciones, las pueden encontrar en el libro de Carey, An Introduction to Seismology. Pero aquí hay algo muy interesante que ocurre cuando tenemos un refractor inclinado. Para poder identificar, necesitamos al menos dos disparos, ya sea con un martillo o con alguna otra fuente, en los puntos A y D. Una trayectoria le vamos a llamar la trayectoria hacia adelante, y la otra trayectoria, que sería si yo hago el disparo en el punto D y mido hacia atrás, entonces sería la trayectoria hacia atrás. Va a ocurrir esto y vamos a tener estas curvas que ven en pantalla. La onda directa yo la voy a poder medir sin ningún problema con la pendiente de la primera curva. Sin embargo, vean que las pendientes de la onda refractada han cambiado y van a ser diferentes, ya sea si estamos en la trayectoria hacia adelante o hacia atrás. Sin embargo, aquí ocurre algo muy interesante que se conoce como el tiempo recíproco. Es decir,
que sin importar si yo hago mi disparo en A o si hago mi disparo en D, el tiempo total de viaje que tarda de llegar de la fuente hasta el otro extremo de mis sensores va a ser igual. En el caso de que esto no ocurra, pueden estar pasando dos cosas. Una, que no tienen un refractor inclinado, tienen otro tipo de estructuras que no se puede modelar a través de estas ecuaciones, o que la selección de los primeros arribos es incorrecta. Esto realmente ocurre ya en las estaciones más lejanas o con los sensores más lejanos. Se vuelve cada vez más complicado seleccionar los primeros arribos por la relación señal-ruido, cada vez es más difícil detectarlos. Entonces, en el caso que su fuente no les permita ver con claridad los últimos arribos, esto es un error que ocurre relativamente con frecuencia y se puede corregir cuando nosotros analizamos el tiempo recíproco. Entonces, en este caso no es posible medir directamente la velocidad de la segunda capa, pero la podemos estimar a través de esta ecuación. Vean que tenemos dos velocidades, la velocidad 2 up, que es hacia un sentido, puede ser hacia arriba o hacia abajo, realmente no importa, y la velocidad 2 down, que es hacia abajo. Entonces ustedes lo conocen y conocen la inclinación de la capa, entonces ustedes pueden inferir la velocidad real de la capa más profunda. Aquí ocurre otro problema que también es importante recalcarlo, que la inclinación que miden al realizar un perfil no va a ser la inclinación real o el buzamiento, como se le conoce frecuentemente en geología. Entonces lo que tendríamos que hacer para poder estimar el buzamiento real, es decir, la línea de máxima pendiente, saber cuál es la pendiente máxima que tiene la capa que yo estoy analizando, es hacer dos perfiles a 90 grados y seguir las ecuaciones que ven en pantalla, y de esta forma nosotros podríamos estimar cuál sería el buzamiento real, que está representado por la letra griega teta, en función de los buzamientos aparentes de alfa 1 y alfa 2. Veamos ahora un caso un poquito más interesante. Vamos a empezar un caso simple de 4 capas. En este caso son 4 capas paralelas. Y vamos a ver qué pasa si tenemos más de 2 capas. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un cambio en la pendiente de los primeros arribos, nosotros tendríamos una capa nueva y que la podríamos ir resolviendo de forma iterativa con las ecuaciones que vimos anteriormente. Estas serían las ecuaciones generalizadas. En particular, tomen atención a estas dos ecuaciones. En este caso podemos calcular, si tenemos capas planas, las velocidades de cada una de las capas, calculando el inverso de las pendientes de los tiempos de arribo. Si conozco estas velocidades, yo puedo calcular los ángulos críticos y sustituirlos en la ecuación de arriba, y de esta forma ir resolviendo de manera recursiva cuál es el espesor para cada una de estas capas. Veamos ahora otro caso que es sumamente importante e interesante cuando tenemos una falla vertical, es decir, cuando tenemos una discontinuidad a cada lado de las fallas. Tenemos del lado izquierdo una capa horizontal paralela, pero que es menos profunda que la capa del lado derecho. Esto ocurre cuando tenemos una falla vertical, y como lo veríamos en nuestros registros de tiempo de arribo, lo veríamos como una discontinuidad. Si nosotros extrapolamos estas líneas y calculamos la diferencia de los tiempos de intersección, esto me daría este valor delta t, que yo puedo sustituir en las ecuaciones de abajo, y de esta manera calcular cuál es la diferencia entre el desnivel de estas dos capas. Esta es otra ilustración del otro libro de texto que utilizamos en este curso, el libro de Musset, Looking into the Earth. Es la misma ilustración que demuestra este efecto y las trayectorias que seguirían en un lado de la falla y en el otro lado de la falla. Bueno, es todo por este video. En el próximo video vamos a ver cómo podemos procesar los datos de sísmica de refracción.